al canal Caballeros de Elías. Continuando con la misma temática que hemos abordado durante los últimos 8 capítulos, el Leviatán. En el último episodio habíamos visto cómo hay una copa, que es la copa de la diosa Higia, que conceptualmente termina siendo la misma que Lilith y la misma que la gran ramera. Los referenció al capítulo anterior, la lista de reproducción Leviatán. Y entonces, esta copa contiene un vino. Y en este caso vamos a ver que el vino es de una serpiente. ¿Por qué? Porque habíamos visto que Jesús se identifica, se representa a sí mismo como una serpiente. Referencia bíblica, Lucas 22:20. De la misma manera, tomó la copa. ¿Quién? Jesús, una serpiente. Después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Pero tenemos la copa y el vino de otra serpiente y Babilonia, que citamos Deuteronomio, porque la vid de Sodoma es la vid de ellos, y los campos de Gomorra. Y las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino. Un vino venenoso. ¿El de Jesús también tendría algo por el estilo? Y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo? Babilonia, la gran ramera, que es representada por esta diosa Higia, pero que cuando uno va al trasfondo va a descubrir que es una institución religiosa, la iglesia popular. Babilonia tiene un pacto falso, que imita al de Cristo. Es un vino corrupto y fermentado, porque el vino que usó Cristo no era fermentado. ¿Por qué? Porque su cuerpo y su sangre no vería corrupción. Así como se comía pan sin levadura, el vino también era sin fermento, sin leudar. Entonces, esta Babilonia tiene un vino corrupto y fermentado que echa por tierra el pacto que hizo Cristo, con vino sin fermentar, símbolo de su sangre inmortal, incorrupta e imperecedera. El pacto de Babilonia, de veneno de la serpiente satánica, imita y corrompe el pacto de Jesús. Y entonces vamos a continuar con el hermetismo. Hablamos de quién era Hermes, pero luego resulta que tenemos una conexión con Egipto. Hermes Tot. Tot es el dios de la sabiduría, la escritura jeroglífica, la ciencia, la magia, las artes, el juicio de los muertos, y en ocasiones se le vincula como el dios de la luna. El dios de la música y del verbo también era llamado. ¿Dios de la música y del verbo? ¿Hay alguien a quien se le llame el verbo? Ahora, él originó sus 8 dioses menores, emitiendo sonidos con su boca. Creó dioses menores con su boca. Interesante. Afirmación que pone énfasis en su papel de la palabra como principio de la creación y a Tot como artífice organizador. La Biblia nos habla de Cristo como la palabra, que era Dios y que estaba con Dios y que es el principio de la creación precisamente. A él se le llama el primogénito de la creación, a Cristo, no porque fuera creado, sino porque él crea todo y de hecho él hereda la creación. Ahora, en ocasiones aparece como el Dios uno. O sea, a Tot en ocasiones se le identifica con el único Dios, como a Cristo. Esto ya nos deja pensando en algo. Vamos a empezar a abordar cómo el hermetismo, el concepto de Trinidad, de engendrar a Cristo eternamente, está aquí. Ahora, aparece Tot como el uno, que se engendra a sí mismo y es por tanto superior a los demás. Tot se engendra a sí mismo. Junto con el resto de atributos se le asocia además a la magia, entendiéndose magia por el concepto egipcio de la esencia que fluye en los universos terrenal y divino. De ahí, gracias a su poder sobre las leyes universales, es el máximo representante del sacerdocio. Tot es el máximo representante del sacerdocio. Cristo es el máximo representante, es el sumo sacerdote. Así también, como Dios dominador del tiempo y principio del orden, y regulador del plano físico, que alude también a su papel de mediador. En solo esto acabamos de ver cómo Tot es una calca de los roles de Cristo. Pero es interesante que a Tot se le asocie con engendrarse a sí mismo,
no con ser derivado de alguien más en ocasiones. Ahora, Thoth se convirtió en el creador de todas las artes y ciencias, especialmente la escritura, como ya aparece en el Fedro de Platón, y el arte de gobernar, pero también de la astronomía. Recordemos el segundo episodio de esta serie, astronomía, tanto en sus aspectos científicos como en la forma de astrología. Ahora, en la astrología se busca interpretar las señales de las estrellas, cómo influencian en nuestras vidas, y vamos a plantear que de cierta manera hay algo de verdad en esto. Toda la astrología actual es una basura, es satánica. Pero había una forma correcta de leer las estrellas. Dios había dejado significados en los nombres y en la forma de las constelaciones. Ahora, tanto en los aspectos científicos de la astrología como también las matemáticas, la geometría, sobre todo, pero además la numerología y las ciencias naturales. Con el tiempo, ya identificado a Thoth con Hermes Trismegisto, y aquí vamos a introducir el papel de Hermes Trismegisto para más adelante, estamos hablando de hermetismo, se le atribuyó haber escrito la primera y más importante obra de cada una de las ramas del conocimiento. Los griegos identifican a Thoth como Hermes, y Hermes va a surgir más adelante como Hermes Trismegisto, que es Thoth. En este ambiente de sincretismo surge la figura de Hermes Trismegisto. Cuando los griegos, los egipcios empiezan a mezclar esto y surge Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. ¿Nos recuerda a alguien que se le llama 3 veces santo? ¿Por qué será? Un personaje al cual se le atribuía el origen de todo el conocimiento, como Dios, y la autoría de un cuerpo de literatura conocida en razón de su nombre como hermética. En ella se explicaban los secretos del mundo material y espiritual, y fue considerada como la base de todos los saberes humanos. Por ello, el personaje de Hermes Trismegisto apareció citado también por autores judíos y cristianos, más tarde islámicos y bahá'ís, como predecesor de sus propias creencias. Entonces, el cristianismo y el judaísmo deriva del hermetismo, de Hermes, de este personaje mítico, de estas deidades. En cierta manera sí. Vamos a desglosar esto, porque recordemos la premisa de la serie. Satanás no inventa nada, todo lo copia. ¿Quién fue Hermes realmente? ¿Quién fue Thoth realmente? Entonces, vimos que muchos de los rasgos de Thoth son calcas de Cristo. Y tienen que ver también con los conceptos judíos. Ahora vamos a recordar también cómo esto tiene que ver con la copa de Higia. Todo el hermetismo es el contenido de la copa de Higia. Es una doctrina espuria que actualmente la diosa Higia ya se llama Babilonia y pues tiene una doctrina espuria también. Vamos a rastrear de dónde viene todo esto, qué es verdad y qué es mentira. A Trápano de Alejandría, un judío egipcio que vivió en el siglo 3 o 2 a.C., siguiendo la teoría de Evemero, escribió que Thoth Hermes había sido un ser humano histórico y lo identificó con el propio Moisés, autor también de libros y leyes. Thoth sería Moisés. Aquí es donde quédense con estos conceptos, porque estamos entrando en un terreno complicado, pero muy interesante. Ahora, recordemos que Thoth se parece en muchas cosas a Cristo y ahora identificado como Moisés. Tal vez podríamos hacer la conexión aquí del momento en el que se le aparece el ángel de Jehová a Moisés y lo envía a Faraón y le dice: tú serás Dios para el Faraón. Interesante, ¿no? La Preparatio Evangelica relata que el mitógrafo fenicio Sanconiatone da fe de la presencia del dios Taut entre los fenicios. Taut, Thoth, el creador de la escritura, como el dios Thoth. El autor lo identifica con Hermes, lo ubica como el sucesor de Misor al trono de Egipto. ¿Quién es Misor? Uno agarra su Biblia y va a descubrir que Misor es Misraim. Entonces, este personaje histórico, hubo quien lo identificó con Moisés, pero aquí tenemos
a Sanconiatone, que lo identifica con el sucesor de Misraim, el fundador de Egipto. Y relata que los egipcios lo llamaron Thoth y los alejandrinos Thoth. Muchos autores posteriores, desde la antigüedad tardía hasta el Renacimiento, identificaron a Hermes Trismegisto con Moisés, o los consideraron como contemporáneos, que expusieron creencias similares que anticipaban al cristianismo. Miren nada más qué conceptos tan interesantes. Podía ser Moisés o podía ser un contemporáneo, pero exponían creencias similares. Y recordemos, lo que hemos visto hasta ahorita nos pone a ver que lo que hay entre Cristo y Satanás son conceptos muy similares, pero no es igual. Hermes Thoth en la iconografía cristiana está presentado aquí. Esta imagen es sacada de una catedral católica. Representa a Hermes Trismegisto como un contemporáneo de Moisés. Esto está en el pavimento de la Catedral de Siena. Son incrustaciones del siglo XIII. Entonces vemos que Hermes Trismegisto estaba presente en el concepto cristiano renacentista o medieval. Interesante cómo se presenta aquí a Hermes. Tiene algunas frases aquí en latín como de que no olvide la ley, pero también vemos aquí la presencia de unas esfinges. Recordemos que la esfinge va a estar íntimamente asociada al guardián del trono, o sea, el querubín. Una esfinge es el equivalente de un querubín. Para el monje Jorge Sincelo, el libro de Sotis, atribuido a Manetón, identificaba a Misraim con el legendario faraón primero Menes, que unificó el reino antiguo y construyó Memphis. Entonces, aquí ya estamos llegando a que Misraim sería identificado por Manetón como Menes. Misraim también parece corresponder a Misor, una deidad en la mitología fenicia que habría sido el padre de Taut o Tautus, que era a quien se le dio Egipto. Y más tarde los estudiosos notaron que esto también recuerda a Menes, uno de cuyos sucesores fue Athotis. Se pone interesante, ¿no? Si sabemos quién fue Misor, quién fue Misraim, quién fue Menes, podemos empatar esto y nos vamos a dar cuenta de quiénes eran, cuál es el origen de incluso las deidades egipcias. Hermes era hijo de Misraim y nieto de Cam. Tenemos aquí este fragmento. Narmer, también conocido Nar o Hor-Narmer, etcétera, etcétera, fue un rey del antiguo Egipto durante el periodo arcaico de Egipto. Los egiptólogos lo consideran como el probable sucesor de los reyes protodinásticos Horus Escorpión II y Horus Ka, siendo considerado por algunos el unificador de Egipto y fundador de la dinastía I. O sea, Narmer es el fundador de la primera dinastía y es descendiente, sucesor de Horus Escorpión II u Horus Ka. Lo interesante es que son nombres que aún los mismos egiptólogos tienen la duda de si son personajes reales. Algunos estudiosos creen que es probablemente Misraim, o sea, una forma dual de la palabra Misr, que significa tierra, y fue traducida literalmente al antiguo egipcio como Tawi, que es las dos tierras, por los primeros faraones en Tebas, que más tarde fundaron el reino medio de Egipto. Aquí lo que estamos viendo es que Misr significa tierra, y que parece que realmente Misraim fue el primer faraón. En la Biblia nos lo dice. Y entonces aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a aclarar algo antes de avanzar. Si Thoth, el mentado Thoth, era hijo de Misor o de Narmer, significa que este era descendiente, era el nieto de Cam. ¿Quién es Cam? ¿Quiénes eran las deidades egipcias? Vamos a ver que las deidades egipcias tienen su origen no solo en una corrupción de los conceptos bíblicos, sino en una asociación humana. Recordemos que
los que se consideraron dioses fueron los que salieron del arca y sus descendientes próximos, mientras que los que iban avanzando con el tiempo, cada vez aumentando más la mitología de las deidades, consideraban a sus antepasados como dioses. ¿Por qué? Porque tenían unas vidas más longevas, esta forma de inmortalidad, por decirlo así. Cuando salieron del arca todavía llegaron a vivir hasta 500 años, pero también la estatura. Entonces, mientras más fueron avanzando las generaciones, más se degradaban y los anteriores más divinos parecían. Avanzando con esto, vamos a ver lo que es la tabla esmeralda. Esto es parte del hermetismo. Y un concepto básico es: lo que es arriba es abajo. Esto es un principio hermético y masón. Viene directamente de la tabla esmeralda, pero esto lo vemos, por ejemplo, en el reflejo de el obelisco. Tenemos el obelisco, lo que es arriba, pero ¿para qué se ponen usualmente estas fuentes de agua cerca de obeliscos, como en el de Washington o otros lugares? Para que sea como arriba, abajo, el reflejo. Esto es como entre Cristo y Satanás, ¿no? Lo que es arriba, Cristo, es abajo. Satanás se lo ha tomado bastante literal. Leyendas sobre la tabla esmeralda. Existen varias leyendas que discrepan entre sí, y aquí vamos a presentar una de ellas. Hermes Trismegisto es el autor del influyente Corpus Hermeticum, una serie de textos sobre la creación del mundo, teología teúrgica, astrología y misticismo en general. Algunos eminentes filósofos y pensadores del Renacimiento, y todavía un par de siglos después, atribuían un origen antiquísimo a estos textos, que se consideraban originalmente egipcios. El Corpus Hermeticum gozaba de tan alta estima que Marsilio Ficcio interrumpió su traducción del Corpus de Platón para rendir con celeridad el de Hermes al latín, bajo el auspicio de los Medici de Florencia. ¿Quiénes son los Medici? Bueno, los Medici son precisamente una familia papal con este escudo. Ficcio consideraba que Hermes o Mercurius Trismegisto, entonces aquí ya tenemos también la asociación romana, era parte de un linaje de grandes iniciados, hombres tocados por el nous divino. Vamos a ver más adelante de qué se tratan estos conceptos del nous, etc. Es una prisca teología, que incluía a Zoroastro, Orfeo, Pitágoras, Platón, un mismo cauce de conocimiento revelado. Vamos a ver que todos estos conocimientos o todos estos conceptos que a lo mejor de pronto dicen esto que tiene que ver, son los conceptos que se manejan dentro de las sociedades secretas y que es lo que tiene Ige en su copa. Es el origen, es la base de esa doctrina, de ese veneno de serpiente, de esa doctrina corrupta. La tradición reitera que Pitágoras y Platón, al igual que Solón y otros, aprendieron los secretos de su filosofía en los templos egipcios. Accedieron a jeroglíficos que reproducían la enseñanza primigenia de Tot. Entonces aquí parece que todo vuelve hasta el origen Tot. El filósofo neoplatónico Jámblico, en su libro sobre los misterios egipcios, le dice a Porfirio que su filosofía debe ser interpretada de acuerdo a las antiguas estelas de Hermes, que Platón ya antes y Pitágoras, tras leerlas en su totalidad, utilizaron para crear su filosofía. Les recuerdo que Pitágoras o los pitagóricos eran una secta religiosa que sí tenían cosas de conocimiento, matemáticas, pero recordemos qué símbolo utilizaban, lo vimos en el capítulo anterior, el pentagrama como símbolo de la diosa Higia. Y todo esto ellos lo aprendieron de Hermes, Hermes Tot, Hermes Trismegisto. Ficcio escribe que Platón fue iniciado por Hermes, ya sea por un sacerdote egipcio como tal o por el espíritu de la inteligencia divina. Entonces aquí es un poco complejo de saber. Ahora tenemos aquí al historiador judío Flavio Josefo, quien en el siglo I después de Cristo escribió: ellos, y vamos a poner atención a lo que dice Flavio, ellos, ¿quiénes? Los hijos de Set. ¿Quién fue Set? El hijo de Adán, que continuó con el linaje. Los hijos de Set fueron también los inventores de un tipo peculiar de conocimiento que se ocupa con los cuerpos celestes y su orden. O sea, los hijos de Set
fueron los que inventaron un tipo peculiar de conocimiento sobre las estrellas, sobre el cielo. ¿Qué conocimiento era este? El Evangelio en las estrellas que vimos en el segundo capítulo de esta serie. ¿Desde cuándo se conocía el Evangelio en las estrellas? Pues miren, por lo menos aquí nos remonta a Set y sus descendientes. Y es interesante porque en el tiempo de Set y sus descendientes, la Biblia nos dice que en el tiempo de Set se comenzó a invocar el nombre del Señor. ¿Cuál es el origen de la astrología auténtica? La interpretación real, Set. ¿Y de ahí qué pasó? Bueno, para que sus invenciones no desaparecieran antes de que fueran suficientemente conocidas, bajo la predicción de Adán de que el mundo sería destruido una vez por fuego y otra por la violencia del agua, los hijos de Set hicieron dos pilares que nos va a recordar al concepto masónico, Jaquín y Boaz. ¿Por qué hicieron los hijos de Set dos pilares? Y ahora, ¿esto sería algo bueno? Recordemos que con el tiempo, o sea, los antediluvianos no necesitaban dejar registro de nada. Tenían una mente poderosa. Pero, ¿cuál era el punto de estos dos pilares? ¿Realmente era algo divino? Ahora, se nos dice la leyenda que uno fue de ladrillo, el otro de piedra. Inscribieron sus conocimientos en ambos de tal forma que si el pilar de ladrillo fuera destruido por el diluvio, el pilar de piedra permanecería. Y la humanidad podría conocer lo que los antiguos sabían, y también informarles que había otro pilar erigido por ellos. Esto permanece en la tierra de Siriad, en Egipto, hasta nuestros días. Ahora, esto, según Flavio, estos pilares aún existían hasta esos días. ¿Esto sería divino? La parte del Evangelio en las estrellas sí, pero la parte de los dos pilares en la masonería, estos conocimientos tal vez ya tergiversados. O sea, no todo el asunto necesariamente es real, pero hay partes que sí. Set es, según el Génesis, el tercer hijo de Adán y Eva, nacido para reemplazar a Abel, y según la tradición, era el depositario del conocimiento esotérico. ¿Por qué se le llama conocimiento esotérico? Porque él tenía el conocimiento de cómo interpretar el Evangelio en las estrellas que transmitió a sus descendientes, lo recibió de Adán. Pero no era algo satánico, eso se corrompió después. En el Zohar, o Libro del Esplendor, se dice que Set es el ancestro de todas las generaciones de tzadikim. Los tzadikim son los justos o los sabios. Entonces aquí se distingue algo, quiénes son justos y quiénes son sabios. Hay una sabiduría que no es divina. En el tiempo de Set se comenzó a invocar el nombre de Dios. Esto es un sistema de culto más ordenado, con un sacerdocio, donde Set y su linaje presidirían el sumo sacerdocio, que no tiene nada que ver con el paganismo. ¿De dónde salió el sistema ritual pagano? Es una copia. ¿De qué? De lo que Dios puso, de lo que hicieron Set y sus descendientes, porque lo aprendieron de Adán y Adán de Dios. Vamos a regresar ahora a unos conceptos que vimos en la serie de las venas de la historia. Mencionemos que Hiram de Tiro construyó el templo de Salomón. Y también contribuyó aquí otro Hiram Aviv. El templo de Salomón es algo asociado totalmente a los masones, conceptos masónicos. Ahora, se dice que había algunos secretos. ¿Cuáles eran esos secretos? Bueno, ya lo vimos en la serie de Las Venas de la Historia. Los recomiendo verla. Aquí no vamos a abordar todos esos detalles. Tenemos el concepto de los templarios, que era la orden del templo, que de ellos salieron los masones. Los masones fue una evolución de los templarios, que resulta que era la orden del templo de Salomón, porque ahí se ubicaron y algo sabían. ¿Qué sabían? Bueno, a los templarios se les relaciona con el concepto de Baphomet. ¿Quién es Baphomet? Esta deidad cabra con una especie de dualidad entre lo masculino y lo femenino, que representa a Satanás, pero también esta sabiduría oculta. Este es Baphomet, que resulta que está simbolizado con el pentagrama invertido, que también era un símbolo de Higia, símbolo de los pitagóricos, con sus conceptos de conocimiento, sabiduría. Y en la criptografía hebrea se deduce que Baphomet significa sabiduría. Se dice que esto representa el bautismo de la luz y la sabiduría.
¿De la luz de quién? ¿De Dios o de un Lucifer? También está relacionado a conocimientos cabalísticos. Estos conceptos cabalísticos se llaman la serpiente de los orígenes. ¿Quién es la serpiente de los orígenes? Satanás. ¿Qué conceptos cabalísticos? La cábala es una forma esotérica de interpretar la Biblia. O sea, no es divina. Y también a la alquimia, que es ocultismo, se le llamaba el tintorero de la luna. Esto era lo que hacía alusión el Baphomet. También el Baphomet parecía tener conexiones con el Islam y Mahoma. Interesante porque había sociedades secretas musulmanas. También está relacionado con Astarte y el sacrificio de niños. Entonces, este concepto de una diosa en el concepto de Lilith, que es parte de la cábala, con el Baphomet, aquí empezamos a ver qué era lo que los templarios conocían. ¿De dónde sacaron estos conocimientos los templarios? ¿Por qué lo relacionan con el templo de Salomón igual que los masones? También se dice que Baphomet puede significar Ta-Sehmet, que es la ciudad de Memphis. Ta, un dios interesante que vamos a ver más adelante. Ciudad de Memphis, ciudad de obeliscos. Quédense con eso, obeliscos. También Baphomet como el becerro o el dios Moloch. Y vamos a ver que a final de cuentas fue un sincretismo entre musulmanes y católicos. No solo eso, es un sincretismo de todo el paganismo. Esto es lo que los templarios conocían. ¿Qué buscaban los templarios en el monte del templo cuando estuvieron ahí 9 años? Buscaban el Santo Grial. Que vamos a ver que había uno en la literalidad, era el Arca de la Alianza. Sin embargo, algo les interesaba detrás de eso. El Santo Grial, en su mismo significado, está relacionado con el conocimiento. La gnosis, y vamos a quedarnos también con este concepto porque vamos a ver a qué se refiere la gnosis. La gnosis es todo lo anterior que hemos visto. La gnosis es como se le puede llamar al veneno de la copa. La gnosis permitía alcanzar la iluminación espiritual por la cual el ser humano podría liberarse de su prisión material para poder regresar al mundo celestial. Esta doctrina surgió como un auténtico sincretismo de antiguas enseñanzas caldeas, babilónicas, egipcias, hindúes, helénicas, iranianas, judeocristianas, maniqueístas y mandeanas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que esa gnosis es todo el paganismo. Eso es el veneno de la copa de Higia. El controvertido Baphomet templario es un postrer ejemplo de esta secreta enseñanza. Baphomet es la gnosis, ya que puede considerarse como un auténtico bautismo de sabiduría, el bautismo de la luz. En las corrientes gnósticas, ahora, la gnosis, el gnosticismo, tiene una relación absoluta con el hermetismo. Encontramos que la gran Madre Sofía, en la cábala judía, aparece denominada con el epíteto de la Shejiná de Dios. ¿Quién es la Madre Sofía? La Shejiná de Dios. Pero resulta que la Madre Sofía, la diosa Sofía, es la diosa que hemos estado viendo durante los últimos capítulos. Lilith, la serpiente, también vimos que era Semiramis, sus antecesoras, hasta rastrearla hasta Eva, que hace un sincretismo y es la Virgen María. Entonces, la Shekinah que se ponía en el propiciatorio del arca, que realmente era la presencia de Cristo, era Cristo, pues resulta que no, que es la Madre Sofía. Sustituimos a Cristo por una mujer, justo como se hace ahora por algunas denominaciones. Y bueno, tenemos aquí la fecha interesante de la caída de los templarios. En el antiguo manuscrito masónico Cook de la Biblioteca Británica se lee en los párrafos 281 al 326 que toda la sabiduría antediluviana fue escrita en 2 grandes columnas. Esto está en un manuscrito masónico. No solo nos lo dice Flavio Josefo, sino que realmente los antediluvianos, descendientes de Set, pero que ya no seguían lo que debían seguir. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que los hijos de Dios, que no eran ángeles, sino que era el linaje de Set, y esto se prueba en la otra serie, se mezclaron con las descendientes de Caín, las hijas de los hombres. Entonces corrompieron el linaje, corrompieron la sabiduría que tenían y decidieron inscribir esto en pilares, en 2 columnas. Esta sabiduría de Caín, el originador de las sociedades secretas. Después del diluvio de Noé,
Una de ellas fue descubierta por Pitágoras y la otra por Hermes el filósofo, los cuales se dedicaron a enseñar los textos allí grabados. Esto se encuentra en perfecta concordancia con lo atestiguado por una leyenda egipcia de la que ya daba cuenta Manetón, según el mismo Cook, vinculada también con Hermes. Entonces resulta que sí había unos pilares secretos. ¿Qué pilares? La leyenda de los pilares. Sabemos que los descendientes de Set tenían el conocimiento de la astrología divina, esto es, la Biblia escrita en las estrellas, y en ese tiempo se formalizó un culto con un sacerdocio que oficiaba sacrificios a la puerta del Edén. No había un templo, el templo era la entrada del Edén, ahí se ofrecía. El Edén era como el lugar santísimo. Los pilares de bronce, retomados de hecho por Salomón y copiados por la masonería, debían tener un origen antediluviano. Este concepto de los pilares que fueron puestos por Salomón y que la masonería retoma y que ellos dicen, también esto viene del templo de Salomón, pero viene de el conocimiento antediluviano, de sociedades secretas, bueno, realmente tiene un origen antediluviano, pero del Edén. Aquí yo los invitaría a buscar este video. El pastor Javier Martín presenta este tema, se titula La matriz primigenia, habla sobre el santuario. Y cuando hablamos de la matriz primigenia, habla de dónde vino tanta corrupción, pero nos habla tanta corrupción de conceptos religiosos, pero cuál es el origen de ese concepto. En resumen, después de expulsar al hombre y a la mujer, Dios puso querubines al este del Edén. Esta imagen de dos querubines. Y también puso una espada encendida que giraba hacia todos lados para impedir que alguien se acercara al árbol de la vida. Estos querubines que cuidaban la entrada del Edén representarían a esas columnas de bronce que custodiaban la entrada del templo de Salomón. De hecho, también representaban a esos dos querubines que custodiaban la gloria de Dios en el arca del pacto. Aquí un querubín es igual a una columna de bronce. Quédense con esta asociación, el bronce equivalente a un querubín también. Mientras que los hijos de Set realizaban su culto a la entrada del Edén, porque había un sacerdocio, Caín inició a su hijo en misticismos esotéricos que dieron origen a las sociedades secretas antediluvianas. Utilizaban este mismo símbolo, pero con un distinto objetivo. Recordemos lo que hemos visto: mismos símbolos, distintos objetivos. Posterior al diluvio, el linaje de Sem mantuvo una línea sacerdotal, porque tuvo un templo. Melquisedec, el sumo sacerdote del Altísimo y rey de Salem, era del linaje de Sem, y su templo existió simultáneamente, de hecho, con el templo de Salomón. Esto es históricamente rastreable. Melquisedec aparece en el tiempo de Abraham, y en el tiempo de Abraham ya había un templo. Como cuestión interesante, recordamos cuando hablamos sobre serafines, la Saraf, la Nahash Nehoshet, la serpiente de bronce, y vemos cómo Nahash, serpiente, y Nehoshet, bronce o cobre, están íntimamente relacionadas, como si la serpiente y el bronce fueran equivalentes, resplandecientes. Pero un querubín aquí también se asocia como el bronce o el cobre. ¿Por qué? Porque los querubines eran los que representaban estas columnas de bronce. Volvemos a hacernos esta pregunta: ¿serán lo mismo un querubín y un serafín? No lo podemos decir. Los nombres en la Biblia indican cómo es que sucedió todo lo que hemos dicho de las sociedades secretas con Caín, etc. Casualmente los mormones tienen conocimiento de esto. ¿Eso significa que vienen de Dios los mormones y su revelación? Absolutamente no. Pero vamos a retomar esta parte. El concepto del maestro Mahán es un título asumido primero por Caín y luego por su descendiente Lamec. El título indica que Caín y Lamec eran cada uno el dueño de un gran secreto, en el que hicieron un pacto con Satanás para matar por beneficio personal. En la edición de los mormones de la Perla de Gran Precio se afirma lo siguiente:
mente, destructor y grande son posibles significados de las raíces evidentes de Mahan, según ellos. Realmente su literatura es basura, es un cuento, pero este concepto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque bíblicamente sí se puede demostrar que Caín fue el dueño de un gran secreto, el que inició las sociedades secretas. Y resulta que los mormones también lo creen. A resumidas cuentas, según un videojuego, Satanás le dijo a Caín: júrame por tu garganta, y si lo revelas morirás. Y todas estas cosas se hicieron en secreto. Y Caín dijo: en verdad, yo soy Mahan, dueño de este gran secreto. ¿Cuál gran secreto? El secreto de la serpiente, la gnosis. Desde entonces, Caín fue llamado Maestro Mahan y se daba gloria de su iniquidad. Esta es una maqueta del templo de Melquisedec. Hablamos de Melquisedec. Entonces tenemos estas dos vertientes. La línea de Sem justa, que viene después a Noé, después a Sem, a Melquisedec. Esta era una maqueta del templo, de las ruinas, de lo que se ha hallado arqueológicamente del templo de Melquisedec real. Y por otro lado tenemos la línea de Caín con las sociedades secretas que pasaron a Naama, su descendiente, a Sila, luego a su hija Naama. Naama se casó con Cam, entró en el arca, y entre ellos a su descendiente Semiramis, y de ahí hacia adelante. Las dos corrientes. ¿Cómo vemos esto en las dos corrientes? Veíamos estos conceptos de los dos pilares, los dos ángeles custodios, la herencia antediluviana de conocimiento. ¿Por qué estos pilares eran los que contenían el conocimiento? La gnosis, porque los pilares custodiaban lo que estaba en medio, la gnosis, la Shejinah, la Sofía, la Madre Sofía. Ahora aquí vamos a presentar un templo egipcio contra el tabernáculo mosaico, que de hecho vamos a ver que están estructurados de una manera muy similar, con una especie de atrio, los pilares custodios o los querubines. Tenemos el lugar santo y el lugar santísimo, donde era la cámara especial. Las orientaciones que tienen en realidad son opuestas respecto al sol, porque mientras los egipcios entran para ver al sol de frente, iluminando las estatuas de sus dioses, los israelitas entraban dándole la espalda al sol. Son los mismos símbolos, pero con sutiles diferencias. Ambos tienen atrio, lugar santo, santísimo. Tenemos los pilares u obeliscos egipcios. ¿De dónde viene el obelisco? Se relaciona con el pilar, se relaciona con el guardián, se relaciona con la gnosis. Y terminamos aquí, por ahora. La información todavía continúa y lleva una conexión impresionante. Todo, pero el hermetismo es un tema bastante amplio. El hermetismo y el gnosticismo. Así que vamos a terminar aquí y nos vemos en el siguiente capítulo. No se lo pierdan, porque la información aún continúa y no tiene desperdicio.